Bien, bueno. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Espectacular. ¿Cómo les fue con los trabajos prácticos? A ver, cuéntenme. Todavía no los vi a todos, así que el próximo lunes seguramente ya tengan todas las devoluciones, ¿sí? Bien. Más o menos. Estuvo interesante, ¿eh? Bien. Fueron dos actividades, ¿sí? Que quizás en el momento no se veían complejas. Calculo que a medida que empezaron a leer, empezaron a investigar, por ejemplo, el trabajo práctico integrador, ¿sí? Una cosa es hacerlo por separado y otra es tratar de generar lo que sería un lugar de los hechos, tratar de ver cuestiones que a veces se complican quizás ahí un poquito, pero si hubiesen, en realidad, si ustedes hubiesen hecho volar su imaginación, ¿sí? Quizás hubiese sido un poco más fácil, ¿sí? Y en cuanto a la otra actividad del último tema que vimos, de indicios y pruebas y evidencias, ¿sí? También estaban ahí, era cuestión de leer, ¿sí? Y dejar que nuestra imaginación vuele y tratar de posicionarnos, en este caso, en las pistas que yo les fui dando de esos casos, ¿sí? Bueno, como leí en el grupo, tuvieron muchas dudas, perdón, tuvieron dudas sobre el tema, sobre la elaboración, sobre cómo hacerlo o qué es lo que debían de escribir entre esas cosas, ¿sí? Y volvemos a lo mismo de la clase pasada. Yo, ¿qué les cuestioné la clase pasada y la anterior también, ¿sí? El tema de sus dudas. Que si les salen dudas en el momento en el que están realizando quizás un trabajo, consulten en ese momento, ¿sí? Porque muchos que hicieron, comenzaron a preguntarme anoche, ¿sí? Otros el sábado a la noche, otros el domingo al mediodía cuando tenían para presentar el trabajo hasta el domingo a la noche, ¿sí? Entonces, yo tengo la mejor predisposición del mundo para ayudarlos, pero también ustedes ahí tienen que, no tienen que dejar al último minuto, al último segundo para sacarse las dudas, para despejarse las dudas. Entiendo que todos trabajan, todos tenemos otras vidas, ¿sí? Pero si ustedes escogieron el capacitarse, el realizar lo que sería este curso, tenemos que poner ahí también un poquito de ganas, ¿sí? Y de compromiso, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque no es que me está pasando ahora con ustedes, ¿sí? Sino que es en general en todos los grupos que yo fui teniendo mientras fui dictando este curso de capacitación, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Me pongo desde el lado de estudiantes, ¿sí? Que muchas veces decimos, ya fue, debe ser fácil, o ya está, lo dejo para el último. ¿Y qué pasa? Llego al último día en el que tengo que presentar el trabajo y me salen todas las dudas, ¿sí? Entonces, traten de leer, traten de hacerse un tiempito, ¿sí? Un 20 minutos, 15 minutos en el día, ¿sí? Tratar de leer y ahí ir anotando cuáles son sus dudas y después hacer un mensaje diciendo, profe, mira, no entendí esto, esto y esto y esto, ¿sí? Entonces ahí yo los voy a poder ayudar y eso los va a ayudar a ustedes a que puedan llegar al momento de quizás entregar un trabajo o rendir sin todas esas dudas que obviamente se van acumulando. Imagínense, ustedes ya venían con el trabajo que tenían que presentar el domingo, ¿sí? Que a ese ya lo veníamos ahí pateando de hacía 2 semanas más o menos, ¿sí? Y a esto le agregué la tarea de lo que vieron el martes pasado. Y obviamente se va acumulando, ¿sí? Quizás son temas que estaban relacionados y ahí aparecen quizás algunas dudas para ustedes.
Pero, repito, si ustedes presentan dudas, ¿sí? Yo trato de resolvérselas en el momento en el que veo los mensajes, ¿bien? Algunos quizás me escriben hoy y lo veo mañana en la mañana, entonces ahí nomás les contesto y así a medida que me fueron llegando los mensajes los voy contestando, ¿bien? Hasta acá. ¿Tienen algo que decirme? Ada, dime. Yo no entendía ahora estoy mirando una de las chicas que mandó su trabajo y no lo había entendido lo de redactar un informe pericial básico, balístico había entendido yo. Yo lo entendí mal, entonces yo digo, ¿cómo un peritaje balístico? No entendía eso. Y lo Bien, de diseñar un protocolo básico de prevención bien, digital. Eso no bien. entendí. Eso El resto sí. yo les cargué 2 flyers en el campus para que siguieran las pautas de qué es lo que se debía de hacer. No es muy, muy técnico, ¿sí? Lo que tenían que hacer, sino que eran cosas específicas en cuanto a ese caso exclusivo de lo que yo les había dado, ¿sí? A ver, ¿cuál es el caso en el que tenían que hacer eso? Lo de la amenaza de educación. La amenaza digital en la educación Eso. en el colegio. Bien, y ahí lo único que les consulté era qué elementos requerían un peritaje informático, que es muy fácil, y el de diseñar un protocolo básico de preservación de evidencia digital, ¿sí? Más allá de que yo les cargué al campus un pequeño flyer con esa información, si ustedes lo leen, diseñar un protocolo básico de preservación de evidencia digital, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? La cadena de custodia. Exactamente. Es lo que tendrían que haber hecho ahí en ese caso es comentar o realizar un paso a paso, ¿sí? De la forma en la que podían preservar la evidencia digital en este caso, ¿sí? ¿Cuál era la evidencia digital que tenían ahí ustedes? Pero no hay 3. Tenemos un registro de entrada, una captura de pantalla y un historial. ¿Y el mensaje enviado? Claro, un historial tenemos. Bien, Acción. bien. ¿Tienen un teclado también? Pero eso es coso físico, profe. Bien. Puede agarrar y Tienen la preservarlo y captura de llevarlo. pantalla de la amenaza. Ese es uno de la evidencia digital, la captura de pantalla de la amenaza. El historial de navegación. ¿Y qué más me dijeron? El registro de entrada. Registro de entrada. El Con nombre y la nombre y hora. apellido, Bien. decía. Bien. Tenemos entonces esa evidencia digital. A ver, vamos a desglosarla y le vamos a aplicar únicamente a el registro de entrada al cibercafé. ¿Cómo ustedes piensan que se puede preservar esa evidencia digital? Ahí dice nombre y hora. Exactamente, es el registro que ustedes tienen. Ahí ya tenemos una ventaja, sacarlo vía papel o un informe. Bien. Sacamos vía papel. A ver, a esto le agrego lo que es la captura de pantalla de la amenaza. Sí. Y el historial de navegación, que es exactamente lo mismo, las 3 cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que están cargados a un sistema. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? ¿Cómo se imaginan ustedes que se haría la preservación de esa evidencia digital?
Puede ser tipo pendrive o algo así. Bien, se puede hacer una descarga. ¿Qué más? La descarga puede ser en un pendrive o qué otro tipo de descarga harían En un ustedes. disco. ¿En un Bien. disco rígido? ¿Y otro soporte que no sea tan digital? ¿En Fotocopias. soporte papel no lo harían, no lo imprimirían Fotocopias. y lo cargarían como documento? Sí, es lo que... Claro, lo que habíamos dicho de entrada, llevarlo a papel. Exactamente, hacer un soporte vía papel, ¿sí? Y obviamente vía digital, que puede ser a través de pendrive, a través de disquete, a través de CD, ¿sí? En donde ustedes ahí van a tener ese soporte. ¿Qué es lo que va a asegurarme a mí yo tenerlo al soporte? Por ejemplo, en un pendrive y tenerlo al soporte en lo que sería papel. No entendí. No atendí la pregunta, profe. No, no entendí. ¿Qué es lo que me garantiza a mí tener el soporte de esas evidencias en formato pendrive y formato papel? Que los tenés. Aparte de que los tengo. ¿Qué puede ser? Que Y no van como a había- qué, que no me los van a qué. A sí, borrar. No va Que a no, desaparecer. exactamente, que no se pueden llegar a extraviar, quizás se pueden extraviar de la máquina, pero yo ya tengo el soporte y lo tengo en dos tipos, ¿sí? En pendrive, como dije, y en soporte papel, ¿sí? Aparte, recuerden que al aplicar la cadena de custodia, ¿qué es lo que realizamos también dentro de lo que es el aseguramiento y la protección? y guardamos todos los elementos El en una caja. registro. ¿Cómo? ¿Qué dijeron por ahí que no los escuché? Todos los elementos esos tienen que ir guardados dentro de un sobre, una caja. Exactamente, pero dentro de lo que es el aseguramiento y la protección en el lugar de los hechos, ¿sí? Claro. ¿Cuáles son los pasos que yo realizo antes de la cadena de custodia que también me va a dar un soporte de todo eso? La la fotografía. La fotografía. Bien, ¿sí? Entonces ahí son pasos simples que obviamente en el momento nosotros no los tenemos en cuenta quizás, ¿sí? Pero al momento de yo poder elaborar un informe, al momento de que se envía toda la justicia, yo tengo lo que sería el soporte, ya sea pendrive, el soporte papel, y aparte voy a tener ese soporte físico que me van a dar las fotografías y, ¿por qué no?, el croquis que se realiza en el lugar de los hechos, ¿sí? Yo tengo una duda. Dime. ¿Se analizan casos así si no hay muerte? ¿Una sola Obvio, amenaza? sí. ¿O porque es una amenaza de muerte? No, se realizan. Si hay denuncia, va a haber una actuación. Ok. Eso dos nomás tenía. Tenemos un caso ahora dando vuelta ahí, ¿no? Con un conductor o algo que lo amenazaron. Ay, esa se me pasó, no escuché. Sí, A ver, para que ustedes entiendan, sí, más o menos, la labor de nosotros no es exclusivamente el de ir y actuar frente a un delito de muerte, si ya sea un homicidio o sea un suicidio, ¿sí? Nosotros recuerden que también actuamos en falsificación de documentos, en falsificaciones de armas, en accidentes de tránsito, ya sean terrestres o aéreos, en incendios,
A ver qué más. Bueno, en todos los delitos, ¿sí?, que se conozcan, siempre va a haber alguno de nosotros ahí escabullido y buscando la información necesaria para poder dar justicia en cuanto a ese delito, ¿sí? Téngalo siempre en cuenta. No es como vemos en las series, vemos en las películas que aparece únicamente criminalística cuando hay una muerte, cuando hay un cuerpo o una parte anatómica de uno, ¿sí? Sino que nosotros nos basamos en todo tipo de delitos, estudiamos todo tipo de delitos, ¿sí? Por eso es que hay tantas ramas también dentro de lo que es la criminalística. Es más, hasta se realizan pericias en denuncias por violencia de género también. Así que es en realidad amplio la función de nosotros. Obviamente eso va a depender del lugar específico en donde trabajemos, ¿sí? Si estamos dentro de un cuerpo de alguna fuerza o si lo hacemos dentro de lo que sería la parte privada. Bien, estábamos con el caso número 3. ¿Alguien más tiene dudas en cuanto a lo que es ese caso? Caso número 3, ¿dijiste? Sí, empezamos por el 3, que es cuando comenzaron acá a preguntarme de las dudas que tenía. Estábamos hablando de la amenaza digital. A una institución educativa era. Sí. Bien. Luis Ventura. Eso nomás. Perdón. ¿Cómo, Ada? Tenía esa duda. Bien. Marcelo, ¿decías algo? Sí, a Luis Ventura amenazaron, por eso me acordaba, porque le pusieron un botón antipánico, todo. Bien, bueno. Las cuestiones de famosos, algunas son creíbles, otras no. Bueno, Y es lamentable que la justicia actúa rápido en ese tipo de personas. sí. ¿Eso no fue la profe? Se colgó la profe. La llamó Ventura para que no diga nada. Me amenazó. Claro, la amenazó Ventura. Yo lo había hecho, pero no lo envié porque pensé que se analizaba ahora en clase. No sé si ustedes pudieron enviarlo al campus. Yo no pude, no me dejó entrar. No, yo no lo envié, lo tengo. Lo tengo, pero no lo envié. Uy. Se le apagó la compu a la profe. Se la acaba sin internet, capaz. Ahí está, vuelve. Ahí volvió. Ahí volvió, no. Ahí está, ¿vieron? ¿Qué pasó con Ventura? ¿Llamó Ventura? No. Pero vino callada. No volvió. Una mujer callada no puede ser. No, acá estoy. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Y ahora sí. Bien. Les decía que, bueno, que en las cuestiones de los famosos la justicia tiene, no sé, como una oficina aparte o no sé cómo son esas cuestiones, porque en ellos actúa rápidamente, a diferencia de los pobres. No los pobres, sino los normales, los que no salimos en la tele y tenemos muchos más problemas que ellos. Pero bueno, eso también obviamente hay que constatar, dependiendo del tipo de amenaza. Se puede actuar por oficio, se puede presentar algún abogado para, obviamente, determinar todas esas cuestiones, buscar por qué se amenaza, quién fue y todas esas cuestiones que ahí pueden llegar a aparecer algunos tipos de indicios, de evidencias o pruebas, ¿sí? Que pueden ser, en este caso, como las que nosotros estábamos hablando, de esta amenaza digital en lo que sería la institución educativa, ¿sí? Vamos ahora con el caso número 2.
Homicidio en un parque. Profe, yo no los puedo subir, Está no me bueno. deja, ¿Qué pasó, Marcelo, con ese? no me deja entrar al campus a mí para enviar los trabajos, así que los mandé yo ya hechos, pero te los mandé a vos. Bien. Cuando tengan esos problemas en cuanto a lo que es el campus, traten de escribirles automáticamente con las personas con las que ustedes abonan la cuota, así se los pueden resolver rápido, ¿sí? Porque si no, después pasan que quedan varios trabajos que quizás no los suben y al momento de culminar el curso, el campus hace como una autoevaluación, ¿sí? De la cantidad de trabajos que se han presentado y los exámenes y todas esas cuestiones y también como que eso les puede bajar un poco en cuanto a el rendimiento académico. Profe, yo igual no sé si salen, yo lo subí, pero no sé si se pueden ver o no. Sí, Profe, y Ah, esta el de actividad, ahora no, lo tengo, pero no lo subí. Lo tengo en el teléfono ya para enviarlo. bien. la Rocío. actividad, esta actividad también tenía que subirse al campus. No, esta particularmente, sí. A ver, sí. No, esta no. Había- No les pero- puse. No, dijiste. no, Ah, bien. Entonces, La no, otra tienes sí, razón, esta no. La anterior sí. sí, La yo del subí 27 pero del, esta del también la 27 subí, sí. pero a archivos privados. La anterior, la que tenían para presentar hasta el domingo, ustedes tenían que ingresar a donde yo les dejé la actividad y ahí les iba a dar para que ustedes carguen la actividad. Ay, yo lo subí en archivos privados Sí, igual. no, sí lo subí ahí. Bien, ya voy a terminar de corroborar yo y si no, mañana les voy a estar diciendo sí que los vuelvan a subir. Continuamos entonces con el segundo caso, ¿sí? En donde hablamos de un homicidio en un parque. Bien, ¿cuáles eran los elementos que se destacaban en esa escena? Había un testigo que escuchó una discusión, Sí, un cuchillo con sangre entre los árboles, eso me acuerdo. Hueso. Una camiseta ensangrentada tirada en un tacho de basura bien. y no me Las acuerdo qué más. cámaras, Grabaciones de cámaras que estaban Sí, Bien. ahí. grabación de cámara. Y grabaciones de cámaras cercanas al parque, ¿sí? La actividad que ustedes tenían que realizar es realizar ¿cuál sería la secuencia lógica para procesar los indicios? ¿Sí? ¿Qué evidencia sería clave en el juicio? Y redactar un informe pericial básico sobre alguno de los indicios. A ver, vamos por la secuencia lógica. ¿Cómo comenzarían ustedes la secuencia? ¿Cómo se imaginan ustedes o cuáles fueron las hipótesis que fueron adquiriendo de qué es lo que pudo haber sucedido en ese lugar? Yo puse. ¿Le leo lo que puse? ¿Sí? La secuencia lógica sería que la víctima y el victimario se conocían, por eso la discusión. Luego el victimario saca un cuchillo y procede a matarlo, intenta parecer que fue un robo y se lleva su billetera, porque decía que el robo de la billetera no la tenía. Ajá. Tira el cuchillo entre los arbustos y al huir observa que hay cámaras de seguridad, por lo que se descarta la ropa en el bote de la basura. Eso puse yo, Bien. como secuencia, que puede haber pasado, ¿no? Porque es raro que le vaya a robar y estén discutiendo, no, no sé, para mí. Esa puse yo. ¿Las armaron? ¿Quién más? yo puse que un testigo escuchó una discusión, los elementos que se encontraron en el lugar, la revisación que se hace en la escena del crimen y los elementos encontrados, el cuerpo, en la autopsia tendría que estar la muerte como apuñalamiento.
Bien. La pregunta dice, voy a repetir la pregunta, ¿cuál es la secuencia lógica para procesar los indicios? Si hablamos de una secuencia lógica, ¿sí? Vamos a estar tratando de poder hacer un hilo conductor en base, ¿sí? A los indicios que nosotros tenemos, ¿sí? Repetimos los indicios, ¿cuáles son? Un cuchillo con huellas y sangre, una camiseta ensangrentada en un bote de basura, un testigo que escuchó la discusión a las 3 de la mañana y la grabación de lo que serían las cámaras cercanas al parque, ¿sí? ¿Cuál sería el primer hilo conductor o la base, digamos, para hacerlo cronológicamente a cómo se fueron dando las acciones? ¿Con qué partiríamos? ¿Con la discusión? Porque no creo que Sí, con la después de discusión. señalarlo discutan. Claro, estaban discutiendo primero. Bien. Después, ¿cuál sería? Procede a matarlo. Bien. Después, Le roba su billetera para parecer que fue un robo. Puede ser. sí, puede ser. Pero a la billetera nosotros no lo tenemos como elemento en la escena. Sabemos que está desaparecida nomás. Ah, bueno, Pero ahí no está mal. sabemos si la tiene o no el victimario, ¿sí? No puede quedarse como desaparecida porque no sabemos si él estaba con los documentos encima. Exactamente. Y no sabemos si el victimario la tiene tampoco. Claro, Así que basémonos en los elementos que hay en la escena. Hasta ahora nosotros iríamos armando nuestro hilo conductor desde la discusión. Bueno, ya tenemos dos docenas. ¿Qué sigue después? Sí. El cuchillo con huellas y sangre. sí. La camisa, Tercero sería la camiseta. ¿Y la cuarta? Las grabaciones. La cámara de seguridad. Bien. Más o menos ustedes dirían que cronológicamente estaría bien de esa forma hacerlo. ¿Esa sería la secuencia lógica? ¿O modificarían alguno de los puntos? No sé, profe. Entonces, ¿cómo sería para Ustedes lo que rehacerlo? tenían que hacer, miren cómo se ahogan en un vaso de agua. Porque ustedes, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que buscar, sí, en base a lo que se iban imaginando a medida que leían los elementos en la escena, Como una historia, pero con eso. y ahí hacer una secuencia de cómo se fueron dando las cosas. Quizás discutió primero, después le clavó el cuchillo. Lo estoy haciendo de una manera muy criolla para que ustedes más o menos entiendan y sepan cómo trabaja también nuestra cabeza, ¿sí? Leo primero el escenario, ¿sí? Hablamos de que un hombre fue hallado muerto en un parque público al amanecer. La víctima tiene una herida punzocortante y su cartera fue robada. Se encontraron manchas de sangre a 3 metros del cuerpo y un cuchillo entre los arbustos. ¿Me están escuchando? No. Sí. sí, sí. ¿Sí? Bien. Los elementos que se encontraron en la escena, hablamos de un cuchillo con huellas de sangre, una camiseta ensangrentada en un bote de basura cercano, un testigo que escuchó una discusión a las 3 a.m. y grabaciones de cámaras cercanas al parque. Yo tengo que hacer una secuencia que sea lógica para poder procesar esos indicios y darle un orden, ¿sí? El primer procesamiento, que es lo con la discusión a las 3, luego íbamos a ir con el cuchillo, luego íbamos a ir con la camiseta ensangrentada, y por último las grabaciones de las cámaras cercanas al parque. ¿Bien? Tenemos ¿Ustedes el piensan testigo. que esto
Se escucha entrecortado, profe. o la harían de otra forma la secuencia. No sé, para mí lo quiso hacer pasar como un robo. ¿Qué piensa? Lo hizo pasar como un robo y se descartó la ropa. Para mí no, porque lo raro que dejó toda la ropa ahí en la cena, el cuchillo en la camiseta, capaz que no quiso llegar a eso, pero bueno, ya iba premeditado porque iba con un cuchillo encima. Claro, ya iba con intenciones de matarlo. Siempre que tengamos ya los datos de la sangre, que es a quién pertenece, a las huellas digitales. Y la cámara de seguridad que puede haber captado algo. También. ¿Y ustedes no piensan que Qué perro de mierda. algo de lo que nos daría un poco más de información de cómo se dan las cuestiones sería primero ver las grabaciones de las cámaras cercanas al parque? Sí, ¿Me Sí, escucha? pero tenemos que poner en la cadena de custodia lo que tenemos ahí a mano. Dentro de la fotografía y todo, los datos ponemos primero en ese orden. Después vendrían las cámaras y la Y en testigo. base a lo que se ve en las cámaras, después ahí se armaría una escena de lo que puede haber pasado, ¿no? ¿Profe está ahí? la profe abandonó. Otra vez, no, ya se cansó, no nos entiende. Che, Sobre todo pregúntenle al nosotros. perro, pobre perro, le digo también. No, esta meta ladrar de hoy, ustedes no lo escuchan, pero me Sí, distrae por eso. y escuchamos los comentarios también. Ah, Volvió. Y sí, marchó. Y voló. Fue a la plaza y vino. A ver. Lo mal que está funcionando internet, encima se acaba de apagar mi teléfono. Bien, ¿me escuchan ahí? Sí, pero no te veo. No. sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, Ay, sí. bueno. Yo más o menos iba escuchando lo que ustedes decían. Por lo visto, a mí no me escuchaba. Pero les No, había tirado la otra opción de que por qué no íbamos primero a lo que era las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad muchas veces presentan también la hora en la que suceden estas cuestiones, ¿sí? esas cámaras. Entonces sería, como también hay una pequeña ayuda que tendríamos para estilo conductor o esta secuencia de qué es lo que sucedió. Bien, ¿qué piensan? No la pusimos de entrada porque es algo que queda grabado. En las cámaras de la calle queda grabado. Y Sí, como necesitamos primero, Dar arrancamos la escena. directamente hacia afuera. Y nos quedó eso en lo último o anteúltimo. bien. Entonces, ustedes partirían por, lo primero sería la discusión a las 3 de la mañana. El cuerpo teóricamente lo encuentran al amanecer, que sería aproximadamente entre las 7:15, 7:30, que es cuando amanece teóricamente, ¿no?
Ya estaba tibio, ya se estaba enfriando. Después seguía. ¿Qué parte era la que seguía en cuanto a las secuencias? El cuchillo. El cuchillo, ustedes tengan en cuenta que es encontrado a 3 metros del cuerpo. Claro. Y la remera ensangrentada es encontrada ¿en dónde? En un tacho de la De basura. basura. ¿Qué nos hace suponer esto? Que la persona que lo atacó se sacó la prenda y la tiró para obviamente no llevarse pruebas de que estuvo en ese lugar de los hechos, pero obviamente se olvidó Que había lo que cámara. sería el cuchillo. Dentro de la secuencia ustedes entonces la estarían armando. A las 3 el cuchillo, la prenda de vestir y lo que serían las cámaras de seguridad. Ahora, Yo lo si yo puse les así. digo que los realicen a través de dentro de los métodos aconsejables de búsqueda de evidencia, ¿se acuerdan cuáles son? ¿Cuántos son? Pues sí, para mí es poco. ¿Cómo dijo, profe? Si se acuerdan de los métodos aconsejables para la búsqueda de evidencia en el lugar de los hechos. Puede ser espiral, ¿cómo era? Espiral, punto a punto, lineal, Sí, eso. entre eso, ¿sí? Ustedes traten de imaginarse en el lugar, ¿sí? En donde se encuentra este cuerpo. Y traten de recrear, ¿sí? En sus cabezas, ¿qué método hubiesen elegido? Recuerden que, bueno, el cuerpo lo encuentran al amanecer. A 3 metros del cuerpo tienen el cuchillo. En un tacho de basura mucho más allá tienen lo que sería la prenda de vestir. Y podría ser un lineal. Bien, Para Angie. mí es espiral, Bien, puede ser espiral. porque te centrás desde el medio, ¿no? Y ahí vas, a- ¿cómo se dice cuando Bien, te o vas puede ser de esparciendo? afuera hacia adentro también. Claro, bueno, es de adentro hacia afuera vas viendo qué es lo que hay. O puede ser también el de punto a punto, ¿sí? Ya que tienen 3 puntos específicos acá, que es el contenedor con la remera, el cuchillo y el cadáver, pueden ir buscando una relación entre ellos, ¿sí? Que ahí más o menos le darían una deducción a qué es lo que sucedió y podrían ahí realizar esta cronología, ¿sí? Pero hasta acá, todos los que fui leyendo más o menos se orientan en ese aspecto y dejan por último lo que serían las cámaras. Sí. Bien. ¿Qué era la otra actividad que tenían sobre ese caso? La otra pregunta, ¿qué evidencia sería clave en el juicio? Bien. ¿Cuáles consideran ustedes que va a ser clave en el juicio? Para mí el cuchillo con las huellas. La Claro, Bien. y la camiseta. sangre. La discusión, porque significa que se conocían. Sí, puede ser, o pudo haber sido inventada esa discusión. Ustedes recuerden que el ser humano de por sí es una persona muy mentirosa. Maliciosa. O sea, es básicamente dañino. ¿Por qué digo esto? Porque quizás yo escuché una discusión que no llegó a ser una discusión, pero como viene a veces la policía y quiero tener un poco de crédito, no sé, salir en las noticias, puedo decir que sí escuché la discusión. Y capaz que esa discusión no fue a las 3 de la mañana, fue antes. ¿Sí? Pero uno muchas veces trata de la parte de los testigos, ¿sí?
Siempre ahí hay que tratarla con pinzas por estas cuestiones, de que algunos te pueden decir la verdad, otros te pueden decir a medias, y otros te pueden disfrazar directamente qué es lo que pasó en el lugar de los hechos, porque capaz que yo digo sí, estuvieron discutiendo cuando en realidad estuvieron hablando, o las personas que estaban discutiendo fueron otras, uno se fue, quedó otro ahí y vino otra persona y quiso robarle, quizás. ¿Ven? Pero ahí es en donde ustedes tienen que empezar a manejar ese temita de las hipótesis, ¿sí? De que quizás tienen esta información, pero a la vez ir tramando todas esas cuestiones e ir cambiando y agregando cosas de qué es lo que quizás pudo haber pasado. Yo Igual, personalmente al la testigo de cámara, las 3 AM lo descartaría. No sé qué, la cámara igual lo va a decir todo y cómo ha sucedido y todo. Y quién es. ¿Cuál? Si es que tomó específicamente en ese momento, si es que estaba señalando la cámara en ese momento, porque quizás la cámara vea a una persona que se va y no ve la otra parte, la otra secuencia. Claro, porque Quizás a una veces no persona es que estuvo también. estudiando qué es lo que filmaba o qué alcance tenían las cámaras, que lo pudo haber hecho en un punto ciego también. Claro. Bien, entonces, ¿qué evidencia sería clave en el juicio? El cuchillo con huellas y sangre, ¿verdad? Bien. y Z también. Acá también es en donde se enredaron algunos, que es el de redactar un informe pericial básico sobre un indicio. Sí, yo me perdí. ¿Alguien lo hizo? Que no estoy teniendo acá todo el acceso a los trabajos, entonces no puedo leer uno específico. Bien, Yo puse caso, te escucho, disculpa. había puesto caso, 2 puntos, puse homicidio, y el indicio, peritaje realizado, resultado y conclusión, hice yo. Bien. Yo puse, profe, nos encontramos en una plaza con un hombre asesinado, sin documentos, con un indicio de haber sido asesinado, ya que se encontró en las cercanías un cuchillo con huellas y sangre, también una camiseta ensangrentada. Hay un testigo de discusión y una grabación de las cámaras cercanas. Bien. Lo voy a terminar de hacer entonces, bien. Ya tengo una idea. Yo no Bien. sabía que era hacerlo así, profe. Pero nadie leyó entonces el apunte que yo le subí al campus. Sí, yo lo leí, pero no lo entendí tampoco. El que decía el título del homicidio, yo lo saqué de ahí, lo pasé a papel. No, es en donde yo les cargué qué es lo que ustedes tenían, esto que les estaba pidiendo en cuanto a ese informe pericial, ¿sí? Yo les dije qué era y qué es lo que debía de tener más o menos para que ustedes los redacten, ¿sí? Que era como identificación de la persona que realizaba la pericia, los datos del caso, la descripción del indicio, algún análisis o el resultado al análisis que ustedes les realizaron y una conclusión. En eso yo les dejé también ahí un pequeño ejemplo. Yo no lo tuve eso, no lo pude encontrar. Sobre Solamente una huella digital que tenía el caso robo en un domicilio, el indicio era esta huella, si hallada en el marco de una ventana en este caso. ¿Qué peritaje se les realizó? Se les realizó un peritaje dactiloscópico, que es una comparación también con lo que es la base de datos. El resultado que me arrojó es una coincidencia con el sospechoso, Juan Pérez, con un 100% de concordancia en 12 puntos característicos. Y la conclusión es que la huella pertenece a Juan Pérez, quien pudo haber estado en el lugar de los hechos. Ustedes podrían haberle aplicado a cualquiera de estos indicios, por ejemplo, a la remera ensangrentada, en donde tenían que poner homicidio en el parque, que sería el caso, el indicio, en este caso, sería la ropa con supuestos fluidos biológicos, sangre, ¿sí?
¿Cuál es el peritaje que nosotros les realizamos? Les realizamos un análisis biológico para determinar si es sangre o no. Después se les realiza una comparación de ADN en caso de que tengamos a la víctima y al victimario para ver si es que concuerdan con alguno de ellos dos. Si tenemos quizás una coincidencia con ambos, ¿sí? En la conclusión o en el resultado vamos a poner que la sangre encontrada en la remera pertenecía a Juan Pérez y a Ramón Pérez, ¿sí? Que son la víctima y el victimario, con un 99,9 de concordancia en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? De que esa remera la llevaba quizás el victimario que cometió el delito, cometió el asesinato de esta otra persona. Así básicamente deberían de hacerlo al informe, ¿sí? Repito, el apunte en cuanto a qué es un informe pericial, yo se los cargué en el campus, ya lo busco en el campus y le digo específicamente en dónde lo encuentran. Si no lo hicieron, lo pueden hacer, ¿sí? Yo no encontré eso, profe. Yo lo hice deducción nada más. Ya sea, profe, ahí entendí bien, más o menos bien lo que me dijo. ¿Vieron? O sea, no era tan complicado el de realizar, no estaban ahí los pasitos. Uno se ahoga en un vaso de agua que no entiende las cosas. ¿Vieron? Es lo que les estoy diciendo. No hay problema, Moni. Y vamos con el último caso. El que ya vimos. El primero. Ah, el primero. El último que nos queda en realidad, pero es el primero de la actividad que les di. El robo a tienda electrónica. Robo a tienda electrónica. Bien, el escenario, una tienda de electrónica fue forzada durante la madrugada. El propietario reporta el robo de laptops y celulares. La cámara de seguridad fue desconectada a las 2:17 de la madrugada. Se hallaron herramientas en el lugar y una colilla de cigarros cerca del mostrador. Elementos en la escena. Huella de zapato en la entrada trasera, destornillador junto a la puerta forzada, colilla de cigarro parcialmente quemada y embalaje de un celular roto. ¿Cuál es la actividad que ustedes tenían que realizar acá? Tenían que identificar todos los indicios que estaban presentes. ¿Cuáles de esos indicios podrían convertirse en evidencia? Y la última es, ¿qué procedimiento seguirías para convertir alguno en prueba judicial? Bien. Los indicios que hay en el lugar de los hechos, ¿cuáles serían entonces? El destornillador junto a la puerta forzada. Sí. El La colilla del cigarrillo. Sí. Y la Y el bolsa de embalaje. zapatos. Bien. La caja del cel Ay, yo rota. puse el embalaje, ¿no? Ah, bueno. No, sí. No sé, yo les estoy preguntando a ustedes. Y es media rara porque es un negocio de celulares. No habría que descartarlo, pero es raro que haya... Bien. Quedó ahí y puede ser que tenga huellas. Bien. Ahora, de estos 4 elementos, ¿sí? ¿Cuáles pueden convertirse en evidencia? La huella del zapato y yo puse la huella del zapato y la colilla del cigarrillo. Bien. ¿Por El qué? destornillador también, porque de ahí puede sacar huellas. ¿Qué cosa? Bien. Destornillador. Ay, no tenía en cuenta el destornillador. Bien. ¿Y Ahora el yo informe? pregunto, ¿qué tipo de huellas podrían sacar del destornillador? Profe, ¿y el informe de la cámara? Dactilares. Bien. ¿De la colilla de cigarro? ADN. También puede ser si ha quedado saliva o algo así. Claro, saliva del delincuente. Bien. Profe, pero la cámara fue desconectada. Sí, Pero hasta ahí estamos grabando. Sí, fue desconectada la cámara a las 2:17, pero eso supone que no hay Registro de lo que qué es pasó. lo que sucedió en realidad. Sí, pero para desconectarlo tuvieron que entrar.
Sí, hay que ver por dónde ingresaron. Pero hasta ahí grabó porque no la pudieron desconectar de afuera. Depende. Le está sacando la teoría de la cámara. Si quieres sacar como sea. Sí, todavía nadie entendía ese punto. No, Nadie entendía ojo, el punto porque de lo que puede, quiere decir. las cámaras, algunas trabajan a través de internet. Si tiene el internet que tengo yo, o sea, no grabo nada. Qué mal Otra era. cosa, quizás se desconectan, pero quizás a la vez se le avisó al usuario de la cámara, vieron que la mayoría ya tienen la función para yo estar viendo desde mi celular qué está pasando, quizá en este caso en mi negocio. Y ahí es cuando se realiza la denuncia y hasta que llega la policía, no se pudieron haber pasado 30 minutos, pónganle ustedes ese tiempo, que le da el tiempo a la persona que va a cometer el delito de desconectar la cámara, pero yo hasta eso ya vi que estaban quizás robando, pero es lo único que se graba. ¿A qué voy con esto? Que quizás nosotros lo tenemos como indicio, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Material probatorio. Ver qué me sirve a mí para convertirse en evidencia, para después, uno Claro. solo de esos, poder ver cuál lo podemos convertir en prueba, ¿sí? Profe, ¿el destornillador va o no va? Eso me dicen ustedes, ¿va o no va el destornillador? Sí. Para ¿Me mí sirve sí, como indicio? no se puede dejar descartar nada. Bien. Ahora, como evidencia, ¿qué nos decía a nosotros el concepto de evidencia? Cuando un elemento encontrado en el lugar de los hechos se convierte en evidencia. Cuando es analizado, procesado y todo eso, cuando se procesa y se evalúa. Bien, cuando es analizado, Yo se puse, puede analizar, se puede procesar y se puede encontrar un resultado relacionado al lugar de los hechos. En este caso, de esos elementos que hay en ese lugar de los hechos, ¿qué es lo que se puede analizar y procesar? la colilla de cigarrillo. ¿Qué más? ¿Qué? La colilla, el destornillador y la huella. ¿Sí? ¿Por qué la huella? Si va para afuera o va para adentro. En teoría va para... Porque la huella no dice para qué lado está. Puede haber pisado que había barro o algo, humedad afuera, y está marcando que la punta está hacia adelante. ¿Puede ser el tamaño de la zapatilla, del zapato? Y no Bien, va a en dar- base a la huella, ¿sí? A la huella está de zapato en la entrada trasera. Me puede dar a mí la información de que si la persona ingresó o egresó por ese lugar. Dependiendo la marca, puedo determinar ¿Qué zapato es? qué tipo de calzado es. En base también a la medida, voy a poder determinar si estoy hablando de una persona alta o no. ¿Y cuánto pesa? Dependiendo de la profundidad o la forma que tenga para marcarse la huella, voy a poder también saber hasta si es chueca la persona, básicamente, ¿sí? Pero obviamente todo esto se debe de procesar, se deben realizar comparaciones para poder tener datos más certeros, ¿sí? O sea que no descartaríamos ni la huella, ni el destornillador, ni la colilla, ¿sí? De esos tres elementos que se convierten en evidencia, ¿cuál escogerían ustedes para convertirlo en prueba y qué procedimiento seguiría? El destornillador, porque de ahí se podrían sacar las huellas dactilares. Bien. De la colilla de cigarrillo, porque se puede descubrir el ADN de la persona. Sí, sí, puede ser. ¿Pueden haber dos pruebas? Sí. Sí, ¿Dos obvio. pruebas diferentes, decís? Yo acá lo que les solicito es que ustedes escojan una sola. Apa. ¿Una sola?
para convertirla en prueba y que me digan cuáles son los pasos que ustedes seguirían. Pero, profe, si tenemos que elegir una sola, tenemos que llevar a analizar tanto el destornillador, supongamos, como la colilla y saber cuál. Analizaron todas las evidencias, es indistinto. Yo lo que les estoy pidiendo en la actividad es qué procedimiento seguirías para convertir algunos en pruebas judiciales. Ustedes escogen cuál. Si tenemos que elegirlo, yo elegiría los tres, la huella, el destornillador y el de la colilla. El que de La esos huella sale. comúnmente, ¿no? La más elegida, la del destornillador por las huellas dactilares. Bien. Se quedan con el destornillador. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Hacerle eso a lo de la Para convertirlo dactiloscopía. en prueba. ¿Cómo? Hacer la prueba de la dactiloscopía, eso de que se analizan las huellas y eso. Bien. El concepto Nada que de ver. prueba. ¿Cuándo un indicio se convierte en prueba? Cuando es aprobado judicialmente. ¿Eso era? A ver quién da más. ¿Qué dijiste, profe? ¿Quién da más? Cuando da afirmativo que es una persona que no pertenece al local, a la gente que trabaja ahí adentro. Encontraron huellas dactilares que no pertenecen a alguna de las personas de ahí. Ya está en condiciones de acusar a Juan Pérez. Vamos a darle a Juan Pérez. Pobre Juan Pérez. En todos lados lo conocen, pobre loco. Bien, básicamente entonces sería eso, ¿sí? Yo en este caso analicé el destornillador, sobre ese destornillador realizo este informe pericial, ¿sí? Que en este caso yo le apliqué lo que sería la parte de dactiloscopía, en donde se realiza una comparación de huellas, y quizás Juan Pérez trabajaba en el local, y hay una coincidencia dentro de la base de datos que yo pude recaudar de 15 patrones de huellas dactilares, ¿sí? Eso sería un 99,9% de coincidencias en cuanto a las huellas encontradas en el destornillador y a las huellas de esta persona. Hasta acá vamos bien, hasta acá ya tengo el informe pericial, que ese informe yo ya lo podría presentar a la justicia, ¿sí? Para que me lo tomen como prueba en un caso. Ahora, el juez me va a preguntar a mí, pero ¿cómo sé yo que este destornillador estuvo relacionado con el robo? Si estamos hablando de un local de celulares en donde no solamente los venden, sino que también pueden hacer reparaciones. Y quizás se cayó en algún momento y nadie se dio cuenta. Por la fotografía, ¿no dijo? Protocolo de preservación de evidencia. Cuando llegás y tomás las fotos del lugar. Pero por eso les digo, ustedes tienen que prestar atención a qué es lo que ustedes observan que va a estar relacionado al caso, porque quizás yo llego a ese caso de que me robaron. Bien, ustedes pónganse ahora en el papel de dueño del local. Yo llego, no sé, suena la alarma de mi local de celulares y me voy porque aparentemente están robando. Cuando llego, veo esta huella, veo quizás la puerta forzada y empiezo a observar y ahí están los destornilladores, están tiradas algunas cosas. Entre eso, la caja de un celular también abierta, de un celular nuevo. Vuelvo a preguntar ahora, de toda esa evidencia que hay en el lugar de los hechos, ¿a cuál de ellas ustedes la colocarían como prueba?
fue forzada durante la madrugada. No dice específicamente si una puerta o una ventana. Siguen con el destornillador, entonces se quedan con el destornillador. Ahora, Profe, porque acá en la parte que dice elementos encontrados dice destornillado junto a la puerta forzada. Bien. Bien, entonces se quedan con el destornillador. Eso ustedes lo van a utilizar como prueba para inculparlo a Juan Pérez. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Perfecto, está bien. Acá nadie va a estar errado. Jodida, Listo. profe. ¿De qué elegiría? Ahora, ¿cómo ustedes presentan ese destornillador como prueba? ¿En qué momento lo van a convertir en prueba? Cuando lo ¿puedo acabamos de analizar, analizarlo, profe? ¿Cómo? sí. ¿Se puede analizarlo? Sí, ahí se convirtió en evidencia. Ya lo analizaron, ya está perfecto, bien, ven la coincidencia. Una vez que tienen la coincidencia, ya directamente entonces van a la justicia y lo colocan como prueba entonces al destornillador para culpar, en este caso, no para culpar, sino para aplicar justicia a la persona que cometió, que en este caso coinciden con las huellas de Juan Pérez. ¿Puede ser que coincidan con la colilla de cigarrillo encontrada en el lugar? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Puede ser que sea eso, coincide justo con la misma colilla de cigarrillo que encontró en el lugar. Las dos fueron analizadas, hubo una coincidencia entre el ADN de la colilla y el destornillador, las huellas y la Bien, de la persona. Yo tengo esa teoría. bien. Encima se dio el lujo de fumar el atrevido. Sí, sí, tuvo tiempo hasta de eso. Bien, ahí sí pueden encontrar, ahí sí, ya les creo un poco más de que tengan una coincidencia entre la huella de cigarrillo y la huella del destornillador, ¿sí? Que coincidan con esta misma persona para poder dar, para poderlo tomar como culpable, ¿sí? Bien, entonces ahora ¿entendieron lo que tenían que hacer en cuanto al informe pericial y cómo ustedes lo convertirían en prueba a alguna de las evidencias encontradas en el lugar de los hechos? Sí. Bien, ahora ya estamos en condiciones de pasar a la siguiente unidad. Si ustedes me dan el ok, pasamos a la siguiente unidad. ¿Qué dice el público? Bien. Hoy tenemos hora extra. Hace 2 clases que tendríamos que haber pasado a la siguiente unidad. Vamos a hablar un poquito más y ya los libero. Yo no tengo problema. Bien. Pues, ¿Alguien leyó el programa? ¿Alguien sabe qué es lo que sigue? No. ¿O no? Yo me quedé en fotografía forense y después no vi qué más era. Bien. Hasta ahí llegué. Ahora sí, vamos a comenzar con una parte que a mí me encanta, que ¿Qué es, profe? es todo lo relacionado a cadáveres, ¿sí? ah, qué lindo. Ay, qué lindo. Nosotros estamos en el módulo 3, que estuvimos hablando de evidencias y cadena de custodia. Pará, ¿no estamos en el módulo 2? No, ya pasamos ese módulo. ¡Ah! Maldición, yo pensé que había ir al 2. Módulo No. 3. No, nosotros ya hablamos, en el módulo 2, nosotros veíamos el escenario del crimen, hablábamos del lugar de los hechos, clasificación, preservación, bioseguridad, protección y aseguramiento, croquis y fotografía. Ahora estamos, hace 2 clases atrás, 3, hablamos de cadena de custodia. ¿Se acuerdan?
Sí. Bien. ¿Qué era la cadena de custodia? ¿Cómo se debía aplicar? La clase pasada vimos qué es indicio, qué es evidencia y qué es prueba. Y ahora comenzaríamos con el cadáver, etapas de putrefacción, clasificación, heridas, posiciones cadavéricas. Y eso es lo que nos quedaría ahí más o menos colgado, ¿sí? Bien. El cadáver. Sí, acá nosotros comenzamos a hablar de básicamente la muerte. ¿Qué es la muerte? Dejar de respirar. Dejar de respirar. Cuando Pero el si corazón deja de latir. yo me tapo la nariz y no respiro, ¿yo me muero? Nada, pero cuando el corazón deja de latir, de Cuando el funcionar. corazón deja de latir. A ver, A ¿qué veces, más? ¿Qué es la a muerte? veces, a veces. Bueno, a veces también, sí, puede ser. El corazón puede ir a la tierra, puede estar. Pero si te dan un tiro, el corazón deja de latir, Marcelo. Trabajé años en un cementerio y vi dos personas con certificado de defunción y estaban vivas. Una se Rayos. descompuso en el micro, sí, una se descompuso en el micro, la llevaron con 3 infartos. Cuando la fue a buscar a la casa velatoria con el certificado de defunción en la mano, porque estaba en la morgue, estaba viva. Y después hay otro caso en el cementerio que lo enterraron vivo en un nicho, porque Bien, hubo que sacarlo y estaba dado vuelta todo rasguñado. bien. Loco, Pero ¿no? ¿por qué pasa esto? Porque hay distintos tipos de muerte. Está re emocionante esto. ¿Por qué ¡Ay, hay, no! di- ¡Qué feo! por qué hay distintos tipos de muerte? Porque hay conceptos, ¿sí? De algunos autores, también están relacionados a la creencia de cada ser humano de qué es la muerte o de cuándo comienza la muerte. Nosotros obviamente no lo vemos de la parte tan espiritual, sino que lo vemos de la parte científica, en donde específicamente qué es lo que pasa, o cómo nosotros definimos a la muerte, o cómo la supieron definir algunos precursores dentro de las ciencias forenses y dentro de lo que es la criminalística, ¿sí? Dentro de lo que es la criminalística, aparece uno de los precursores, que es la Cassagne, que ¿qué nos dice él? Él le agrega a un concepto que nos da Bertillon de qué es la muerte, que le hablaba que era del cese del funcionamiento del corazón, que es como ustedes estaban mencionando, en donde la Cassagne le agrega que es el cese de todas las funciones vitales del ser humano, ¿sí? ¿Y a qué lleva esto? Que nosotros muchas veces escuchamos de que hay personas que están en un hospital, están con respirador, están con tubo, están con un montón de cableríos, básicamente, y se escucha decir por ahí que tiene muerte cerebral, ¿sí? Pero nosotros, si vamos a verle a la persona, se mantiene aún viva, su corazón aún funciona, con ayuda o sin ayuda, y los pulmones exactamente igual. Lo único que no está funcionando en esta persona es su cerebro, ¿sí? Que básicamente nosotros nos movemos gracias a la información, gracias a esa electricidad que nos va dando el cerebro hacia cada uno de nuestros órganos, ¿sí? Es por eso que en base a la cantidad de tipos de muertes que nosotros escuchamos a diario, siempre proviniendo de la parte de salud, ¿sí? Se define a la muerte en general, ¿sí? Como el cese de todas las funciones vitales. ¿Cuáles son todas las funciones vitales del ser humano? A ver. Si les deja, escúchenme, si les deja de funcionar el corazón, si dejan de respirar, si les deja de funcionar el cerebro, si les deja de funcionar... ¿Los órganos del cuerpo quiere decir? Exactamente, ¿sí? Los órganos en general. Exactamente.
para que haya una muerte certera, ¿sí? Hablamos del cese de todas estas funciones en general. ¿Bien? Las 10 y 10. Ahora, ¿qué van a buscar ustedes para la próxima semana, pero así conceptitos chiquititos, de los distintos tipos de muerte, ¿sí? Cuando hablamos de la muerte cerebral, muerte súbita, muerte natural, bueno, entre otras dos que no las recuerdo ahora, ¿sí? Pero básicamente son esos tipos de muerte. ¿Qué tenemos que buscar, profe, entonces? ¿Los conceptos? Claro, ¿qué son cada una de esos tipos de muerte? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces? ¿Súbita? Muerte súbita, muerte Sí. natural, muerte aparente, ahí Sí. les digo cuál más. Profe, Sí. ¿eso nomás hay que buscar o algo más? Yo lo estoy anotando por eso. ¿Y cómo sería en el tema de las muertes que encubren algo? Y eso va a depender de ustedes. Muerte violenta también es la otra. Puede ser cuando es por diferentes tipos de asfixia y eso también, ¿o no? Exactamente. En esta parte, sí, vamos a ver todos esos tipos de muertes. Ah, ¿De dónde ok. estoy? Acá. Vamos a hablar, principalmente vamos a partir la próxima clase, continuando con lo que son las muertes, vamos a comenzar a abordar lo que serían heridas por armas de fuego, heridas por armas blancas, muertes por asfixia, ¿sí? Que es una de las que más me interesa que ustedes puedan distinguirla a simple vista. Y de ahí nos vamos a meter de lleno en lo que es la putrefacción cadavérica, ¿sí? Las fases que va teniendo un cuerpo y cuáles son los signos que ustedes tienen que saber interpretar para más o menos poder acercarse a el tiempo de transcurrida la muerte de ese cadáver, ¿sí? Básicamente, sí, quienes realizan todos estos estudios son los médicos legistas o médicos forenses, cuando el cuerpo llega a lo que sería la morgue, ¿sí? Pero ustedes tienen que más o menos saber identificar o ver las características principales que presenta un cuerpo para, obviamente, poder ayudar a determinar qué es lo que pasó o también poder darle un tiempo y un horario a lo acontecido en ese lugar que ustedes están investigando, ¿sí? Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando las horas, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo va cambiando, ¿sí? Nosotros hablamos de que la muerte culmina con lo que sería el cese de las funciones vitales de un cuerpo, que hasta ahí listo, está muerto. Pero nuestro rol es el determinar el tiempo que lleva de muerto y qué es lo que le sucedió. Si es que inhaló, no sé, algún gas, si es que consumió algún producto químico, si lo asesinaron, si fue una muerte natural. ¿Sí? Entonces, son cuestiones que ustedes van a tener que saber identificarlas. Profesor, tengo una duda. Decime. Los criminalistas cuando llegan al lugar, ¿puede ser que esté equivocada? ¿Tienen un termómetro para fijar la temperatura del tiempo que lleva muerto y eso? Sí, se lleva un termómetro para ver la temperatura ¿Es en el lugar de importante? los hechos. Y también se puede llegar a tomar la temperatura del cuerpo. No siempre, pero... Pero como para tener un aproximado de la hora de muerte de eso. Pregunto. Sí, pero no solamente es el tiempo en el que se enfría un cadáver, porque el tiempo en el que se enfría un cadáver, ¿sí? En donde nosotros lo sentimos muchas veces, si hemos llegado a tocar un cuerpo que lo sentimos frío, después de pasado ese tiempo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo adquiere la temperatura que hay en el lugar de los hechos, ¿sí?
O sea que de muy frío que está, puede llegar a templarse el cuerpo. Así que esas van a ser características que ustedes van a tener que saber identificarlas. Ok. Y obviamente los estados de putrefacción son los que nos van a ir dando toda esa información a nosotros. Hasta la aparición de insectos o de animales que básicamente se alimentan del cuerpo. Qué asco. Esa Sí, parte a mí eso no me gusta, profe, a vos sí, ¿no? me deja. Es lindo. Qué feo que diga eso del cuerpo, pero Comiéndose los gusanos ahí, qué horrible. Y los peludos que nos comíamos. bueno, cuando yo estudiaba, al principio obviamente a todos nos genera como un poco de repulsión o de asquito, ¿sí? Y cuando trabajábamos, en realidad cuando teníamos que ir a la morgue y todas esas cuestiones mientras estudiaba, nos hacían llevar la comida a la morgue para que no tengamos asco ni náuseas ni nada de eso. Bien, entonces, comenzamos con esta parte de la muerte. Recuerden investigar estos tipos de muerte, sí, que obviamente van a ser conceptos que ustedes a medida que los vayan leyendo ahí quizás los entiendan o puedan llegar a relacionarlos con algunas situaciones que pudieron vivir o pudieron observar ustedes, ¿sí? Claro, nos entrenaban. Y bueno, y la próxima clase entonces ya comenzaremos a ver todo lo relacionado a las heridas por armas de fuego y heridas por armas blancas, que hay una diferencia también en cuando las heridas se las realizan a un cuerpo con vida y cuando se las realizan a un cuerpo sin vida, ¿sí? Son características que ustedes las tienen que ir aprendiendo a distinguir. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces ahora sí los libero. Lean, fíjense, busquen en YouTube si están interesados. Si tienen miedo, háganlo mañana, y si no, lo pueden hacer ahora después que termine la clase. Feliz día para todos el jueves, ¿eh? ¡Feliz día para todos! Feliz día. Entonces los estoy liberando, chicos. Y nos vemos el próximo martes. Bueno. Martes nos vemos. Chau, chau.